Buenos días, estamos en la parroquia Yunganza, en la comunidad de Yuncuancas. Hoy estamos presenciando un evento de magnitud como es la elección de la nueva directiva para que pueda conducir este pueblo. Hoy estamos con el licenciado Martín Vega, uno de los conocedores y pioneros de la educación de esta gran parroquia. Queremos conocer un poco más cómo está Yunganza encaminado en el tema organizativo político. Buenos días, Martín. Para poder ayudar, por favor, ayúdenos un poco exaltando el tema organizativo político de la parroquia y comunidad Yuncuancas. Buenos días, señor William. Gracias por la participación a este medio de comunicación. Realmente, hablando de la parroquia Yunganza, está centrado la parroquia Yunganza acá y la comunidad de Yuncuancas, que es, diríamos, netamente una comunidad grande en su población. Y hablando políticamente, ya hoy inicia la política y más que todo organizativamente estamos estancados en toda vez de que realmente hoy se ha perdido en todas las comunidades, no hay liderazgo, capacidad de liderazgo en todas las comunidades. Y hoy hemos sido presa fácil de los políticos que muchas veces vienen ofreciendo aquí muchas cosas, pero data la hora, en forma demagógicamente no han dado nada. Entonces, estamos con la nueva elección que se va a darse en la Presidencia de la República. Hoy estamos preocupados que sea el mejor que llegue al poder para que pueda trabajar y demostrar su capacidad para el desarrollo, porque estamos realmente olvidados, los pueblos estamos olvidados. Aquí netamente con la comunidad de Yuncuancas, hoy estamos reunidos ahí esta mañana para la elección de la nueva directiva de San Yuncuancas. Vista de que hay autoridades que han pasado aquí y por falta de liderazgo, por eso se encuentra estancada esa comunidad. Esperamos de que hoy la gente que quiere trabajar, que trabaje con honor y la verdad, y más todo sin nada aquí no sé que no se gana nada políticamente, no se gana en económico mensual, tienen que demostrar su capacidad para poder aquí llegar a hacer y demostrar, y si quiere llegar a la parroquia, que aquí sea la mesa donde se va a trabajar y pueda llegar como líderes. Muy bien, licenciado. Queremos que exalte un poco más o menos cuántos años Yuncuancas está viviendo la vida organizativa y cómo es la vida diaria de Yuncuancas en sí, sus herederos, sus herencias, nuestros abuelos, sí, y hacia dónde vamos a encaminar con esta temática de la reactivación económica que estamos viviendo. ¿Cuál es el encabezamiento? ¿Cuáles son sus líderes principales de esta comunidad, de licenciado? Muchas gracias. Vea, realmente este gran centro de Yuncuancas fue creado en 1964, han transcurrido casi 60 años de la vida política administrativa. Sin embargo, estamos estancados. Aquí se trabaja en forma organizativamente dependiendo de la Federación de Shuar. Entonces aquí son los síndicos que manejan en su directiva para el desarrollo de las comunidades. Hay líderes que han demostrado, sí. Y nosotros como pueblo Shuar no hemos olvidado los valores, aunque hemos perdido diríamos, los vestimentas, pero eso no quiere decir que el Shuar tiene que ir para adelante. No podemos estar vestidos de atuendos o típicamente. Hoy tenemos que conocer nuestra verdad, de dónde somos, raíces, de dónde nacimos. Entonces eso es lo que los valores es importante. Nosotros somos Shuar, de identidad Shuar, pero tenemos que desarrollarnos de acuerdo al siglo XXI y ir avanzando dentro del avance de la ciencia y tecnología y por adelante. Somos gente pensantes que buscamos el mejoramiento de nuestra población, pero para ello necesitamos buenos líderes, de que la escuela, el colegio, hayan jóvenes que vayan a demostrar su capacidad y cuanto más, en todo campo social. Hay gente pensadora, muy preparados aquí, pero pensantes. Lo que falta es que muchachos no han incursionado en la política o tienen miedo, temor de lanzarse y demostrar su capacidad. Pero yo creo que no hay que soñar muy lejos de que hay buenos estudiantes que están preparándose, pero les falta políticamente que nadie quiere trabajar para el bien desarrollo, solamente se preparan y fuga de cerebros que van a otra parte a trabajar para otras comunidades. Gracias. En sí, ¿usted piensa, Martín, que los pueblos organizados, como en este caso Yuncuancas, están estancados hoy en día económicamente? Sí, realmente, bueno, ya estamos realmente estancados. Bueno, a nivel nacional, mundial, por la caída de la pandemia, a nivel mundial están económicamente nuestro país y no llegamos a nuestros pequeños pueblos rurales, campo. Estamos estancados porque no hay circulante, no hay movimiento económico, todas las actividades económicas están paralizadas y más que no ha habido incentivos de las autoridades. Sé que el gobierno nacional, Lenín Moreno, llegó millones de dólares, llegó del Fondo Monetario Nacional. Sin embargo, esos recursos no han llegado al campo, solamente esos dineros fueron para la corrupción, que la corrupción estaba en Quito, Guayaquil y la pandemia, los recursos no llegaron aquí. Sé que
que apenas las juntas parroquiales a través del municipio, pequeños kits que han dado, pero ni la más le dieron aquí, casi nada, no sé dónde ir los recursos. Por eso que nuestro país se encuentra en este sentido, de que tantos recursos que llegaron, pero no sabe dónde están los recursos de eso. Muchísimas gracias, Martín. ¿Algo más que desea usted dejar como educador, como guiador de los estudiantes de Yunhuancas? ¿Algún mensaje para la comunidad de Yunhuancas y la provincia de Morona, Santiago, Martín? Sí, realmente me siento orgulloso de haber servido a la educación en nuestro país y deseando los mejores para que el futuro de la educación está en los jóvenes. Que en los jóvenes se tiene la esperanza para que ellos sean día de mañana líderes y que puedan sacar adelante nuestro país. Y que no se descuiden, que a veces cuando uno se pone interés de servir, sí se puede hacer. No es de que nadie que espere que no vaya haciendo. Hay que ir induciendo a esos jóvenes liderazgos para que se preparen, también llevando a la formación política, un curso de capacitación a los políticos, para formar líderes realmente, porque sí hay buenos valores, pero buenos valores líderes, no líderes negativos, que sean líderes positivos, constructivistas y que venga a servir a desarrollar nuestra generación. Por ello es importante la educación. Quien se prepara es para servir. Muchas gracias, Martín. Le agradezco.